Hola, ¿qué tal? Vamos a tener ahorita en unos minutos un live con una doctora que ahorita les voy a presentar. Estén atentas porque estamos por comenzar. Vamos a ver si ya se conectó la doctora. Esperamos que llegue pronto para que aprovechemos esta oportunidad y escuchemos pues todo lo interesante que tiene por compartirnos. Ella está de Chile y será seguramente una charla muy interesante. Vamos a ver. Vamos a esperar un momentito. Del espacio que nos regalas y que nos va a ser seguramente bastante útil compartir esta tarde un ratito contigo. Bienvenida, doctora. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy demasiado contenta por poder participar con ustedes. Voy a leer así como un breve resumen profesional tuyo antes de iniciar la charla, si me permites. Bueno, pues la doctora Sí, Carolina Pastene, ella es ginecóloga obstetra de la Universidad de Chile, es ginecóloga pediátrica y de la adolescencia por la Universidad de Chile. Y bueno, pues es becaria de IFEPAC y actualmente trabaja en la unidad de ginecología infantil del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Maquena en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Clínica Las Condes. Pues bienvenida, doctora. Felices de ay, escucharte. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar aquí participando con tantas familias. Doctora, mi primera pregunta sería, ¿por qué es interesante, por qué crees tú que es importante para las familias de chicas con síndrome de Down escucharte? ¿Por qué tenemos que poner este tema en nuestra conversación hoy? Ujú. Mira, en mi experiencia lo que yo he visto es que muchas veces las familias cuando nace un chico o una chica con síndrome de Down están muy enfocados en sacarlos adelante, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la estimulación del neurodesarrollo, ¿cierto? Las terapias, la estimulación temprana, aquellos que son cardiópatas, ponte tú, todo el tema de llevarlos a sus controles al médico, hipotiroidismo, etcétera. Entonces, me da la sensación que desde la salud les ofrecemos como un camino muy medicalizado. Entonces nos enfocamos mucho en el síndrome, en sacarlos adelante, y de repente nos topamos con la pubertad así como de golpe y porrazo, con, oh, llegó la fertilidad, llegó esto, y yo como que mi cabeza nunca la había visto que mi hijo iba a crecer, iba a ser un adolescente, que iba a algún día a ser un adulto, sino que me enfoqué siempre en el tema de sacarlo adelante con que lograra habilidades solamente, ¿te fijáis? Y entonces siento que esta visión como integral, mientras más precoz la tengamos en las familias, los pediatras, ¿te fijas? Va a ser con mayor naturalidad. Uno va a poder anticipar y eso es la clave para mí. ¿Cuándo deberíamos de empezar a interesarnos en estos temas como familias? Tú dices, te llega de golpe la adolescencia, ¿verdad? Pero ¿hay cosas que deberíamos de hacer antes como mamás? Mira, yo siento que el tema, el cuidado ginecológico, efectivamente uno podría situarlo así como a los 8 años de edad, por lo menos ir al ginecólogo alguna vez. Pero si hablamos de sexualidad, en el fondo eso debería ser desde el día uno, ¿ya? Como en el fondo en el cuidado de ese chico, cuando lo bañamos, nombrarle sus partes del cuerpo por su nombre correcto. Por ejemplo, pasa mucho que los niños cuando se descubren las manos o los deditos de los pies, se los chupa uno como que se alegra y le hace como harta fiesta por eso. Pero a veces cuando se encuentran el pene, ¿te fijas? O se mete los dedos en el genital, uno como que no hace la misma fiesta. Entonces, es importante como aprovechar todos los momentos educativos que tengamos. Por ejemplo, en el baño, nombrar las partes privadas del cuerpo, que sepa lo que es la vagina, la vulva, qué significa que sea privado, enseñar en un entorno privado, por ejemplo, no bañarlos con la puerta abierta, sino que con la puerta cerrada. Mientras se visten, en el fondo que sepan cuáles son la ropa que va a cubrir sus partes privadas. Y así, cada momento e instancia durante el desarrollo va a permitir como ir educando lo que es privado, lo que es público, y además anticipar, que es clave. Ya, por ejemplo, eh,
anticipar que va a llegar la menstruación, anticipar los sueños húmedos, ¿te fijas? A medida que va apareciendo el desarrollo. Sí. ¿En qué momento? Bueno, tú tienes experiencia trabajando con familias, ¿verdad? De personas con síndrome de Down, de chicas con síndrome de Down. ¿Qué te encuentras que son sus primeras dudas o inquietudes? O sea, ¿por qué te llegan a consulta contigo? ¿Qué es lo que necesitan las familias de una profesional como tú? Mira, en general, mi experiencia, ponte tú en el hospital de Viña que yo trabajé un tiempo, las mamás llegaban a pedir o una esterilización o llegaban a pedir manejo de la menstruación. Y eso era con adolescentes, ¿te fijas? Y en la medida que fuimos enseñándole a los pediatras que atendían a chicos con síndrome de Down, que podíamos tener educación en sexualidad antes, cambió el ingreso a las consultas de ginecología, ¿te fijas? Y venían para educación, nos conocíamos antes, podíamos entrenar cómo aproximarnos a la menstruación, cómo usar las toallitas higiénicas, nos hacíamos pictogramas, que en el fondo son como imágenes, secuencias de imágenes del cambio de toalla, etcétera. Los papás ya estaban más tranquilos de saber que había alguna opción si su hija en el fondo no toleraba la menstruación, ya sea porque hay algunas que tienen algunos temas sensoriales con el plástico de las toallas, ¿te fijas? O porque en el fondo les genera mucho distrés el ver sangre en el calzón y perdían actividades académicas o actividades de kinesiología, etcétera, o natación. En el fondo, todo eso es manipulable hoy día. Hay hormonas que permiten manejar los ciclos menstruales. Entonces, cuando los papás saben que cuentan con un arsenal terapéutico, que no van a estar solos en esa edad, pues yo creo que ya ganaron mucho, ya se generó un vínculo donde saben que van a ir como de la mano en este camino. Y no es algo que los espere de un día para otro y se encuentren como de repente, como te decía, con la fertilidad de sus hijas o con la menstruación de sus hijas. Qué interesante porque mira, en esta cuenta Down Sin Mitos es un punto de encuentro para que muchas familias de chicas y chicos con esta condición pues expongamos nuestras inquietudes, ¿no? Y entre todas encontremos respuestas. Pues la realidad ha sido que muchas familias nos han expuesto a lo largo del tiempo que lleva nuestra cuenta las inquietudes que tú mencionas, ¿no? O sea, cómo preparar a nuestras hijas al uso de la toalla sanitaria, por ejemplo. Claro, Como es necesario hablar sobre fertilidad con ellas, o sea, pensando a lo mejor que no es buena idea hacerlo, pero pues bueno, tú nos comentas, ¿no? Lo importante de abordarlo. Ponte tú, mira, nosotros, una cosa que es clave, las chicas con síndrome de Down tienen el mismo patrón de desarrollo que la población general. ¿Ya? Eso es como clave, en el fondo, la edad promedio de edad de inicio de la menstruación es 12 años y medio, ¿ya? Lo más temprano normal son 10 años de edad, lo más tarde normal son 15 años. Y eso es importante ver cómo fue el patrón familiar, a lo mejor de las mujeres de esa familia, ¿ya? Si a la mamá le llegó a los 12 o a los 13, puede ser que esto vaya como, siga ese patrón, ¿ya? Ahora, otra cosa que nos ayuda a estar más seguros es cuando aparece el botón mamario, que en el fondo es cuando se levanta la areola, se pone más durita en las niñas. En general estamos a 2 años de la menstruación, ¿ya? Ah, qué interesante. Entonces, en el fondo, si uno toca como la mama de las niñas, es blandita como el cachete. Pero cuando eso se pone durito, como la punta de la nariz, quiere decir que ya es botón mamario, que se está desarrollando. Y eso, en el fondo, nos da 2 años para prepararnos para una futura menstruación. ¿Y qué Y es eso? eso pasa, perdón, tanto en niñas con síndrome de Down como en niñas sin síndrome de Down. O sea, eso es Exacto. general, no hay Es diferencias. general. Exacto. Y cuando uno ve los trabajos de cómo es la pubertad en niñas con síndrome de Down, es igual al de la población general. ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno debería aprovechar ese conocimiento para empezar a prepararla. ¿Ya? Y ahí es como contarles, mira, tu cuerpo ahora está cambiando, van a crecer las mamas, va a aparecer vello púbico, va a aparecer olor axilar, algún día vamos a menstruar, y ahí si es que hay alguien más en la familia que menstrue, ojalá que ellas vean cómo es eso, ¿te fijas? Y eso siempre en una relación unos a unos, no es como en algo público, sino que en el fondo yo te voy a mostrar o tu hermana te va a mostrar cómo se cambia la toalla, ¿te fijas? Y después con lámina
y ojalá que sean láminas más que dibujos, a veces que sean láminas como más reales, ¿ya? Nosotros tengo que mandarte un link de un manual donde pueden descargar, que es gratuito, donde pueden ahí sacar un pictograma o lo pueden fabricar ustedes, ¿ya? Entonces, en el fondo es ver la secuencia de imágenes. Dos, practicar en el fondo cómo se abre una toalla, cómo se pega en el calzón. Hay algunas mamás que le marcan la toalla, ponte tú, entonces dice, si el sangrado está por fuera, la mancha está por fuera de esta marca, ya, es momento para cambiar la toalla. Y así se practica en un principio, ¿te fijas? Otras mamás les ponen como alarmas para que cada cierta cantidad de horas vayan al baño y sea programado los cambios, o se ponen de acuerdo con las profesoras en los recreos. Y yo tenía un par de adolescentes con síndrome de Down un poquito más grandes que les hemos enseñado a usar tampones, que también se pueden usar y no hay ningún problema, ¿ya? Y ellas se instalan sus tampones, aquello en la consulta les enseño por dónde introducirlos, ¿te fijas? Y pueden usar tampones sin problema, ¿ya? Pero el ideal es como anticipar para que no sea todo junto, no sea la sangre, la toalla y puras cosas nuevas el mismo día. Sí, ahorita de alguna forma lo paralicé con el control de esfínteres, ¿no? Es como esta parte de Totalmente, ir preparando, ¿no? Y dar el paso ya con la certeza de que tenemos los elementos para que nos vaya bien, ¿verdad? totalmente, exacto. En el fondo es como prepararse para una prueba. Si uno sabe que va a dar la prueba, uno va feliz y confiado, ¿ya? Y en general la Sí, mayoría de las mamás que han logrado anticipar, como que ellas mismas llegan sorprendidas de lo bien que lo toleran sus hijas, o sea, que no ha sido tema y que esta opción de cómo manipular la menstruación, que es como espaciar la frecuencia de sangrado, no se hace necesaria, ¿ya? doctora, hablabas ahorita respecto de las esterilizaciones, ¿no? Quizá para muchas familias, pues no sé, como nos cuestionamos el hecho de que muchas mujeres con síndrome de Down y discapacidad intelectual en general han tenido cirugías de esterilización, ¿verdad? Ujú. Pero como es que ahora, lo hablábamos en la previa al live, Sí. cómo es que ahora el tema de derechos humanos pues nos llama la atención, ¿verdad? Nos invita a que cambiemos esa idea y que reconozcamos que no tenemos este derecho a generar esa violencia, ¿no? En sus derechos a las mujeres con síndrome de Down, ¿no? Pero tú, ¿qué nos puedes decir en ese sentido, doctora? Mira, yo creo que por muchos años la medicina no tenía mucho que ofrecerle a los pacientes y no había meditado lo que significaba como esterilizar. Y además era una medicina, yo también creo que un poco más masculina, ¿ya? Había como menos mujeres involucradas como en el cuidado y con los conceptos que hoy día tenemos. Entonces, en el fondo se veía como un buen trato esterilizar, como le voy a generar menos carga a esa familia. Entonces, todas las chicas que tenían cualquier discapacidad intelectual, era como menstrua y se opera, como para aliviar a la familia del riesgo de un embarazo. Pero hoy día sabemos que un embarazo en una paciente con algún grado de discapacidad intelectual es producto de un abuso. O sea, si es que no está en una relación de pareja consentida, ¿te fijas? Entonces, en el Ujú. fondo, esterilizar, ¿qué es esterilizar? Es amarrar las trompas o cortar las trompas y dejar el útero, ¿te fijas? Entonces, lo único que estamos haciendo al esterilizar a una chica es dejar un abuso a lo mejor escondido. Sí. A diferencia de lo que es hoy día el manejo hormonal, que en el fondo además de ser anticonceptivo, podemos mejorarle su calidad de vida, ¿te fijas? Hay chicas que con la menstruación se autoagreden, hay otras que aumentan ponte tú, las crisis de epilepsia que pueden tener, o de cefalea, o se altera mucho su ánimo. Entonces, en el fondo, al manipular la menstruación, hay un cuidado, porque hay un cuidador que va a estar preocupado de administrar su medicamento, o hoy día también podemos usar Mirena, pero significa que hay alguien que protege, y no solamente como te esterilicé y chao, me olvido de ti en el fondo, porque Claro. estás cuidada. Entonces, por ejemplo, en Chile se ha logrado avanzar de que para las personas con discapacidad intelectual, eh, primero la ley exige usos reversibles del control de la natalidad antes de hacer una cirugía como definitiva, ¿ya?
Ya. Yo creo que ese es un gran paso que se ha dado, por lo menos acá. Sí, doctora, que te escucho y me gustaría pensar, ¿no? En lo importante que sería que todas tuviéramos a nuestro alcance y en nuestra posibilidad contar con profesionales como tú, que estás metida, bueno, pues profundamente en este tema. Quería preguntarte si quieres compartirnos cómo es que llegas a este tema y cómo es que se da, pues es que este conocimiento que nos estás compartiendo no solo tiene que ver con una sensibilidad, digamos, del libro. Supongo que te enganchaste en este tema o que lo quisiste navegar acá por cuestiones importantes. No sé si quieras platicarme. Sí, totalmente. Mira, yo estudié ginecología y obstetricia porque encontré que desde la parte como humana, la educación a las mujeres eh, era una puerta abierta, ¿te fijas? Como para sus familias, para llevar un mensaje como saludable. Y, y mientras estaba como terminando mi estudio, uno de mis primos tuvo una hija con síndrome de Down. Y, y ¿cómo se llama? Y la mamá de esta chica me preguntó y me dijo, Caro, ¿qué le vamos a ofrecer a la Pepi cuando ella sea grande? ¿Cierto? Y me dijo, no me contestes ahora, contéstame en 10 años más. Y yo dije, ¡ay, qué buen desafío! Y como que me quedó, mira, en la cabeza y yo te diría en el corazón. Como, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y primero me puse a buscar qué había y me encontré con que la gran mayoría era pura mitología, que eran chicos hipersexualizados, que demasiado amorosos, por otro lado que eran angelitos. Después empecé como a preguntarle a papás y también había mucha mitología dentro de los mismos padres, por lo menos acá en Chile. Eh, y al ir estudiando como ya más de autores que se dedican al tema, por ejemplo la Leslie Walker o la Terry Covenhoven, eh, me di cuenta que no, que en realidad había un mundo por hacer educación sexual y la gracia era a partir lo más tempranamente posible y que si en el fondo a uno le permitía desarrollar habilidades a sus hijos, a lo mejor ellos podían elegir también algún día vivir en pareja, a lo mejor algún día ser padres. Y al final todo eso dependía de nuestra mirada, dónde nosotros le ponemos el techo a los chicos. ¿Te fijas? Aquí en los años 60 se escondían en las casas y no se mostraban, ¿te fijas? Y hoy día ya tenemos jóvenes que son universitarios, que tienen sus emprendimientos, otros que están viajando. Entonces, al final, como el techo que les demos depende mucho de cada familia. Y yo diría que hay que atreverse a soñar con ellos, porque ellos son una prueba viviente de que se puede. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí cuál fue mi motor, fue exactamente la mamá de la Pepi, que me dijo, me dejó esto en el corazón y a ella cada vez que la veo se lo digo y cada vez que hemos escrito un libro y la invitamos ahora también. Y después tuve una prima que nació hace 6 años, una prima chica, el Conchito, y ella también tiene síndrome de Down. Entonces, siento que sin querer queriendo, esto me ha permitido potenciarlo dentro de mi familia y veo que son personas tan, pucha, que a uno le pone los pies tan en la tierra, con el que se puede, con las ganas de seguir adelante, que eso fue como lo que me motivó a mí a meterme en este tema. A propósito, bueno, pues un aplauso a esa mamá que te citó aquí y que nos hizo mucho bien, ¿no? Que nos está permitiendo encontrar a una doctora ahora, no sé cuántos años después, pero cuánto tiempo habrá pasado, pero Sí, pues hoy día encontrarte tiene ahora con este 16 años mi sobrina. qué Sí, padre, decimos en México, ¿no? Qué bonito lo que se despertó de positivo en ti, ¿no? Gracias a esta, no sí, sé, esta puesta en tema, ¿no? De la situación, ¿no? De esta familia. Doctora, a sí. propósito, ahorita mencionabas en relación a la fertilidad, ¿verdad? Ujú. Algunas de las dudas que se generaron en nuestras cajas de preguntas que estuvimos teniendo en nuestra cuenta tenían que ver en relación a la fertilidad, ¿no? Había muchas familias que querían saber si las mujeres con síndrome de Down pueden tener hijos. ¿Qué nos Exacto. contestas? Súper, mira, buena pregunta. Las mujeres con síndrome de Down
si su pareja no tiene la misma condición, en el fondo tienen un 50% de tener hijos con la condición y un 50% de hijos sí. Ahora, como los embarazos que tienen, ponte tú, una trisomía 21 tienden a tener más abortos espontáneos. Si uno lo mira así como el total de recién nacidos, en general es 67% recién nacidos sin la condición y la diferencia con. Ahora, los chicos con síndrome de Down tienen más riesgo de tener otras cromosomopatías en su descendencia, síndrome de Turner o alguna otra alteración de los cromosomas. Tienen más riesgo de tener partos prematuros, ¿ya? Y alguna discapacidad intelectual, no síndrome de Down, ¿ya? Entonces, esto es como una realidad. Ahora sí, su pareja tiene síndrome de Down, claro, ahí hay un 25% solamente de tener un hijo sin la condición, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos en las pacientes, por ejemplo, me gusta esta pregunta porque me acuerdo que una vez una mamá en una charla, en un taller que hicimos para padres, me dice, doctora, mi hija me dijo que quería ser mamá. Yo le dije, absolutamente nunca en la vida. Y a mí me dio tanta pena porque siento que si alguna de nosotras nos dijeran no a cualquiera de nuestros proyectos de vida, sería como brutal, sobre todo si viene de alguien que uno quiere y estima, ¿te fijas? Yo siento que si una chica, una adolescente dice yo quiero ser mamá, no nos está diciendo que quiere ser mamá hoy día. Es como un sueño, es como un proyecto. Y la gracia de ver la maternidad como un proyecto es que uno es como ir al Everest. Es como si yo te dijera, mira, yo quiero ir al Everest o quiero correr la maratón o el Ironman. Tú me vas a decir, perfecto, mira usted una sedentaria. Tiene que alimentarse bien, tiene que empezar a trotar todas las mañanas, tiene que ir al gimnasio. Y ahí Ajá. vamos al Ironman, ¿cierto? Y las Sí. lucas para inscribirse. Entonces acá es lo mismo. O sea, si yo tengo un sueño de ser madre en la adolescencia, ya, vamos que se puede. Y en el fondo no es que uno le va a incentivar, sino que es como, para ser mamá hay que saber vestirse, saber bañarse, saber leer, saber expresarse, ¿cierto? O sea, poder ir al doctor, usar el transporte público, saber comprar, ¿ya? Y después de que uno hace todo el recorrido, uno podrá decir, efectivamente quiero ser mamá o no. La mayoría de mis pacientes que llegan a una edad como adulto joven y que tenía el deseo de ser mamá, me dice, ay doctora, yo con cuidar a mi sobrino un rato estoy pero perfecto. ¿Te fijas? O sea, me muero tener hijos que cuidar. Porque en el fondo se dan cuenta de lo que eso significa. Hay otras que feliz con una mascota, que también me han dicho. Yo tengo un perro y feliz con eso. Hay otras de las que me han tocado es que trabajar como babysitter o en parvularios también como que llena su deseo de como maternal. Y todavía en mi caso personal no he tenido ninguna paciente que elija un embarazo, pero hay casos en la literatura sí reportados, ¿te fijas? Y ahí que es lo más importante es cuánto la van a acompañar su red de apoyo, o sea, su familia. Hay mamás que Ujú. me han dicho, sí, yo me lo voy a jugar, si es que eso pasa. Y hay otras mamás que me dicen, no, doctora, yo no me siento capaz, siento que no puedo endosarle esto a los hermanos, y esa no es mi opción. Ahora, si en el fondo persisten con la idea, uno siempre los deriva a un consejo genético, un poco para conversar esto que estábamos hablando antes, ojalá que cuiden a una mascota, algo antes como un entrenamiento y después en el fondo armar un sistema de apoyo que las pueda acompañar en este proceso de embarazo y crianza inicial. Ahora, hay casos que han salido en el diario y en general en la literatura de mamás con síndrome de Down que hoy día tienen hijos profesionales. Hay una señora en Brasil que ella supo a los 35 años que tenía síndrome de Down, ¿ya? En su familia nunca les llamó la atención y ella consultó a los 35 años por un problema de fertilidad y ahí le hicieron el diagnóstico. Y ella tiene una hija profesional, ¿ya? Que está orgullosa de su mamá a pesar de tener síndrome de Down, ¿te fijas? Y, y también hay un señor, si no me equivoco, no sé si es en México, pero en alguna región de Centroamérica también, que su hijo es dentista, ¿te fijas? En el fondo, porque lo más importante en la crianza es compartir tiempo, estar con el hijo, los intereses, ¿te fijas? Y claro, puede uno necesitar algún apañamiento para el tema logístico, ¿te fijas? Para traslado y el tema monetario ahí también. Pero si uno
por eso cada caso hay que verlo, ¿te fijas? Pero yo creo que cerrar la puerta así de un portazo no es saludable para nadie, ni para el hijo, ni para los padres. Ya. A propósito de esto que abordas en relación a la, pues no sé, sustitución, diría yo, ¿no? De la voluntad en relación a las decisiones de las personas con síndrome de Down, en tanto que las familias queremos lo mejor para ellos, a veces sentimos que tenemos el derecho de pensar que lo mejor que nosotros pensamos es lo mejor para ellos sin consultarles, ¿no? Entonces, Exacto. mi pregunta en ese sentido sería, doctora, ¿qué tanto crees tú que afecte el hecho de infantilizar o de negarle la oportunidad de crecimiento a nuestras hijas mujeres con síndrome de Down? No solo en el tema de la reproducción, sino en general, en tu experiencia, el querer a lo mejor, no sé, pues no frenar, porque no se puede, pero frenar el desarrollo, ¿no? El evitar en lo posible que lleguen a la menstruación, entonces darles hormonas o darles algo para evitar el que se vuelvan mujeres, el vestirlas de una forma en la que se les está infantilizando seguramente desde la creencia de que eso va a, pues también a limitar los riesgos a los cuales están expuestas cuando ya son mujeres adultas, ¿no? Entonces, no sé, en tu experiencia un poco, ¿qué nos platicas? Mira, súper buen tema. Uno, el tema como biológico de detener la pubertad. Hoy día se ha visto que no hay ningún beneficio si no es por una causa médica propiamente tal, ¿ya? Como les conversaba, la pubertad en las niñas, que se manifiesta en el 90% de los casos con la aparición del botón mamario, lo normal es que sea desde los 8 años de edad en adelante, ¿ya? Si esto pasa, por ejemplo, a los 6 años, va a estar correcto detener el desarrollo, ¿te fijas? Porque en el fondo hay un problema médico que está generando una pubertad precoz, ¿ya? Y ahí se usan los medicamentos que son para frenar el tema del desarrollo. Pero una chica que va normal en su desarrollo puberal y la frenamos por el miedo a que le llegue la menstruación, porque la vemos como infantil, tenemos como dos grandes problemas. Cuando uno frena el desarrollo, también frena la madurez cerebral, porque en el fondo la pubertad es parte de que aparezca más pensamiento abstracto, es parte de que se cuestionen más el mundo, es parte de que hagan este como avance hacia la adultez. Entonces, si nosotros frenamos el desarrollo, claro, vamos a frenarlo en todos los aspectos, vamos a seguir teniendo una niñita, con cuerpo de niñita, hasta la edad que quisiéramos, ¿te fijas? Y ahí también se han generado hartas como discusiones, por ejemplo en Estados Unidos, con un caso no de una chica con síndrome de Down, sino que con otra discapacidad, de hecho se llama como The Ashley Treatment. Ellos pidieron al juez de familia, en el fondo, que querían suspenderle el desarrollo, ¿te fijas? Y con después de suspenderle el desarrollo dijeron, bueno, vamos a una mastectomía, vamos a una histerectomía, terminemos con el crecimiento que sea que llegue a 1,30 m y que no sea de 1,70 m, porque si no después no vamos a poder tomarla en brazo y movilizarla, ¿te fijas? Entonces al final, ¿hasta dónde vamos a llegar frenando el desarrollo? ¿Ya? Y por otro lado, frenar el desarrollo durante la pubertad hace que el hueso gane menos calcio. Las personas con síndrome de Down ya tienen como más riesgo de osteoporosis. Entonces, agregarle este otro factor de riesgo no nos está aportando nada desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Entonces, creo que es mucho más beneficioso si es que llega la menstruación, después manipular la menstruación, o sea, como manejar estas reglas, que no le llegue tan seguido, ¿te fijas? O espaciarla cada 4 meses, pero no frenar la llegada de la menstruación, ¿ya? Y como tú lo comentas, ¿no? O sea, cada caso es un caso, ¿no? O sea, es como, se tiene, supongo que evaluar, pues cada necesidad particular, ¿verdad? De cada mujer, ¿no? De cada niña o de cada familia incluso. Exacto, totalmente. Y ahora respecto a lo que tú decías a la vestimenta, yo recomiendo que las vistan adecuadas para la edad, ¿ya? Porque lamentablemente hay abusadores de personas con discapacidad intelectual, como selectivamente. Hay una americana que hizo, una trabajadora social, que hizo un estudio en personas que abusaban personas con discapacidad.
Y ellos se fijaban en sus víctimas, cómo las seleccionaban, ¿te fijas? En el fondo, hombres que iban al baño y orinaban con los pantalones abajo, ¿te fijas? Niñas que se visten como niñitas, no apropiadas a su edad. Y así van como, uno va dando señales al ambiente, ¿te fijas? Entonces, ojalá vestirlas como se visten los pares, ojalá no achicarlas, ojalá peinarlas como se peinan las pares, ¿te fijas? Y ojalá que ellas pues, puedan participar en su elección de ropa, y etcétera, etcétera. Y uno a lo mejor ayudarlas a la transición hacia ser más juveniles, ¿ya? Todo eso al final es una inversión en seguridad, una inversión en prevención de abuso, ¿te fijas? Sobre todo también cuando si el lenguaje no es muy claro y tú estás en un lugar público y te dice, no sé, voy a inventar chan win chin y nadie le entiende y a lo mejor tú tampoco le entendís exactamente lo que está diciendo, uno le puede decir, mira, sí, en la casa hoy día hay tacos, ¿te fijas? Y ya con eso uno da una sensación de que hay un interlocutor válido para esa chica y ya le generaste como un halo de seguridad, ¿ya? Entonces, la ropa, la comunicación apropiada, que sepa lo que es privado y lo que es público, todas esas cosas ayudan a prevenir la violencia sexual en personas con discapacidad, que ya es 4 veces mayor que el de la población general. Wow. Qué interesante, doctora. Qué interesante poner en la mesa estos temas, ¿no? Que a lo mejor son temas tabú, que son temas que a lo mejor no queremos como familias escucharlos, pero que importa, o sea, porque nos da miedo, ¿no? Digo, lo hablo desde o sea, desde mi postura de mamá también, ¿no? Me da miedo escuchar esta vulnerabilidad adicional que tienen a nuestros hijos o hijas con discapacidad, pero qué importante saberlo para poder tener también, pues, como las medidas que estén a nuestro alcance para seguir al pie de atentas, ¿no? Totalmente. Que, en ese sentido, doctora, otra pregunta que nos hacían así de manera muy textual era, ¿cómo prevenir el abuso sexual? Un poco ya nos estás respondiendo, ¿no? Esta pregunta, pero no sé si quieras añadir algo más. Sí, de todas maneras, mira, lamentablemente el abuso es algo que donde uno pasa a ser víctima, o sea, los chicos son víctimas, no son responsables de esta situación. Y en ese sentido tenemos que tenerlo súper claro, como adultos cuidadores. Ya piensen que a personas de la población general, igual, incluso adultos, también nos pueden contar el cuento del tío, como le decimos acá en Chile, que es que te hagan como un engaño, ¿cierto? Lo que pasa en personas con discapacidad, el abuso es más frecuente y además pasa más veces antes de que la persona lo reporte. Entonces, eso es lo que queremos tratar de cambiar. Lamentablemente, a lo mejor un primer abuso no lo vamos a poder evitar, pero ojalá que sea uno y que no sean 25, como es lo que dice el promedio. O sea, a veces hay 25 situaciones abusivas antes de que aparezca un reporte. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros chicos? Diciéndole que sepa las partes privadas del cuerpo, ojalá con nombres reales, porque para los tribunales el relato es lo que más pesa. El examen físico, en general, en los abusos no dejan daño físico. Solamente un 5% de las agresiones dejan un daño físico. En general es cuando uno las ve en agudo, cosas muy violentas, pero la mayoría no. Entonces es importante que el chico o la chica pueda decir, me tocaron con el pene, me hicieron hacer esto, y pueda dar algún relato con palabras reales. ¿Te fijas? Eso es uno. Lo otro es estar disponibles a hablar de esto y nunca como decir, ah, mira, como ellos son tan concretos, uno no puede decir, ah, si te hacen esto, yo lo mato. ¿Te fijas? Que es como a lo mejor la reacción, porque ellos van a decir, porque ya el abusador los tiene amenazados, ¿te fijas? Entonces, si más encima yo le digo que lo mato, mi hijo va a decir, ah, después mi mamá se va a la cárcel y yo me quedo solo. Entonces mejor me quedo callado. Entonces, en el fondo es como ser abiertos a hablar de estos temas. Decir que efectivamente que nadie puede tocar sus partes privadas y que nadie les puede mostrar sus partes privadas. Y ahí tuve una paciente que en el fondo esto lo tenía súper claro, pero a ella le pidieron un favor. Le pidieron un favor hacer sexo oral. Y ella lo hizo porque era un favor. Entonces también como aclarar todos esos conceptos de qué es un favor, qué no es un favor. Las partes privadas no te las deben mostrar otros tampoco, ¿ya? Estar eso abierto al rato, ellos siempre son víctimas, entonces tener eso claro,
no usar este lenguaje de yo te mato, yo hago cosas así. Y en el fondo la temporalidad, cuando uno lo abusan, el cerebro, por esta pasada a llevar sobre la persona, como que se desconecta. Entonces, es difícil poner en palabras lo que pasó para personas con o sin discapacidad, ¿ya? Porque es tan grave la vulneración que muchas veces el relato no aparece al otro día, puede aparecer meses, incluso años después. Entonces uno debería estar como atento a cómo está su hijo, si sigue durmiendo bien, si se volvió a orinar, si se volvió a defecar, si llegó en el calzón manchado con sangre, o sea, cualquier cosa que nos haga que ya no quiere estar con cierta persona, todo eso son como banderas rojas, le llamamos nosotros, que es como estar atento a estas posibles situaciones de vulneración. Eh, y eso yo te diría. Y lo otro que está súper importante hoy día es el tema de Internet. ¿Ya? O sea, yo acá por lo menos tengo hartas pacientes que se peinan con las redes sociales, o sea, son secas para mandarse mensajes, WhatsApp, buenísimas. Eh, el tema es que no, el celular se considera un lugar público y las partes privadas son privadas, entonces el celular no debería entrar al baño, ¿cierto? No debería sacarse fotos de sus partes privadas, porque alguna persona puede pedirles una foto de sus partes privadas, ¿te fijas? Y ellos tienen que saber que ese match no es saludable, ¿ya? Eh, y si es que van a participar de una red social, uno revisar si efectivamente las personas que están en esa red social las conocemos en carne y hueso. Si es que no las conocemos en carne y hueso, bueno, deberían desaparecer de esa red social, ¿te fijas? Y aceptar Sí. solamente a los amigos que conocemos, ¿ya? Qué importante esas banderas de las que nos platicas y bueno, pues estar siempre atentos, como dices, a estas señales que a lo mejor no son palabras, pero que sí son con mucha claridad, pues sí, señales, ¿no? Y que Uh-huh. hay que estar atentas, ¿verdad? Como familias. Doctora, es importante, ahorita hemos hablado un poco acerca de la salud, ¿no? De la salud ginecológica de las niñas, pero está como la otra parte, ¿no? Ya que se vuelven mujeres, ya que llegan, no sé, a los 30, 40 años, ya que son adultas, ¿qué cuidados tendrían que presentar las mujeres como ginecológicamente hablando? O sea, alguna mamá seguramente dice, bueno, pues es que no tiene una vida sexual activa, no tiene problemas hormonales, o sea, pero entonces no es necesario llevarlas a la ginecóloga o al ginecólogo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué consejos nos darías? O sea, sí tenemos que llevar a nuestras hijas al ginecólogo, ¿a qué edades y por qué razones? Súper. Mira, en Chile, me imagino que en México también, está tú, dentro del Plan Nacional de Inmunizaciones la vacuna contra el papiloma humano. Ya Uh-huh. aquí por lo menos está en cuarto y quinto básico, que son chicas de 9 y 10 años, y hoy día también se amplió para los niños. Eh, entonces, por ejemplo, esa vacuna, cuando todavía era electiva, había muchas mamás que decían, ¿para qué se la voy a poner si no va a iniciar su vida sexual? Bueno, eso hoy día no lo sabemos. Y además no sabemos si pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces, de todas maneras, vacunarlas. O sea, esa es una súper buena opción que tenemos hoy día. Ese es un primer cuidado ginecológico. Después, controles, como yo te diría, ojalá verse como a los 8 años para evaluar la pubertad. Pero Uh-huh. sí o sí, si es que uno no quiere llevarlas en ese minuto o porque no tiene el acceso, no puede, sí llevarlas 6 meses después de que llegue la menstruación, un poco para evaluar cómo son los sangrados, si es que son muy abundantes, dolorosos, si afectan otras esferas de su ánimo o de su condición basal, ¿ya? Y después el chequeo ginecológico en general es anual, es una vez al año, y el Papa Nicolau, por ejemplo, se hace a mujeres que han tenido actividad sexual y a partir como de los 25 años en adelante. Esa es la recomendación médica, ¿ya? El screening de clamidia se hace también a partir, desde que inicia la vida sexual, cada vez que hay cambio de pareja, o que uno sabe que hay cambio de pareja. Y eso se hace con una tórula y no es necesario poner un espéculo como si es necesario para el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. En general las chicas al venir al control colaboran súper bien. Yo te diría, yo lo que hago en mi consulta es, les muestro a las más chiquititas, sobre todo adolescentes, unas láminas de cómo es el desarrollo de las mujeres, cómo va cambiando. Les pregunto a ella cómo se ven ellas, cómo creen que está su mama, su vello púbico, en ese esquema. Y después tengo una secuencia para mostrarle cómo es
subirse a la camilla, ¿te fijas? Cómo ponerse la bata, sacarse la ropa y todo. Y la gran mayoría sigue las instrucciones súper bien y tranquila y sabe que está su mamá acompañándola, ¿ya? El examen mamario, yo recomiendo siempre que lo hagan con guantes, sobre todo en personas con discapacidad intelectual, un poco para separar lo que es un examen físico médico de otro tipo de tocaciones, ¿ya? Aquí es un lugar como seguro. Entonces, examen mamario. Las mamografías se hacen igual que el resto de la población general. De hecho, las mujeres con síndrome de Down tienen mucho menos riesgo de cáncer de mama. Ya si uno compara igual nivel de población, ellas tienen menos frecuencia. Tienen menos frecuencia también de cáncer al cuello del útero, ¿ya? Entonces, en el fondo, el PAP podría ser cada 3 años sin problema, sobre todo si es que no ha vuelto a tener otra pareja sexual, ¿te fijas? Y hay que hacer, sí tienen más frecuencia de menopausia precoz o un poquito más joven que la población general, entonces ahí hay que hacer como todo el apoyo de la vitamina D, de calcio para sus huesos, porque ellas sí hacen osteoporosis más temprano. Entonces, como cuidar su salud ósea también, ¿ya? Y en general también pueden tener más deterioro cognitivo a edades más tempranas, entonces apoyarlas con terapia de reemplazo hormonal es una buena opción, si es que lo necesitan. En el fondo, si tienen esta menopausia más joven, uno puede darle hormonas para suplir ese como falta de hormonas que les llegó más joven, ¿ya? Entonces yo te diría que los controles, el ideal es que sigan como el esquema de la población general. Lo que muchas veces pasa es que, claro, no hay alguien que las quiera llevar y tampoco a veces se encuentran en el otro lado que no hay una matrona o un obstetra o un ginecólogo que las quiera atender, porque les da lata que son más lentas para vestirse y desvestirse, que no saben cómo convencerlas de subirse a la camilla, ¿te fijas? Entonces, claro, ojalá tener equipos de salud amigables con ellos. En relación a la comunicación, doctora, justamente a la comunicación verbal de las mujeres con síndrome de Down, ¿qué tanto crees tú que es un problema en el sentido ginecológico, en que te puedan verbalizar lo que les está pasando? Tú dices, usas las imágenes para que te comprendan, pero ¿cómo es esa relación de regreso, esa comunicación de regreso? Si te dicen lo que les pasa en su cuerpo, te expresan dolor o molestias, malestares, su estado de ánimo, que se pueda llegar a alterar a partir de toda esta parte hormonal, o uno tiene que estar atenta adivinándolo, o sea, en tu experiencia, ¿cómo se ha dado esto? Sí, mira, yo me apoyo mucho en lo que me comentan los papás, los padres, las personas que viven o sus cuidadores, pero mira, he aprendido a darles espacios de confidencialidad. En general con las adolescentes tenemos, de la población general, la consulta es padre, madre, hija, y después hacemos salir de la oficina a los papás y tenemos una conversación confidencial con la joven. Y las únicas como cosas que sí estamos obligados como a contarle a los papás es si hay un intento, una ideación suicida o de hacerle daño a un tercero, ¿ya? Entonces yo al principio decía, ¿podría hacer esto con las adolescentes con síndrome de Down? Y decidí empezar a probar. Entonces, también les digo, ya, ahora voy a conversar solo contigo y la mamá nos va a esperar. Oye, y mira, al principio yo te diría que efectivamente, no sé si me Se está cortando un poco, pero sí te escuchamos. Ya. Porque siento que me escucho yo misma. No, nosotros te escuchamos bien, yo te escucho muy bien. Ya. Entonces, les empecé a dar este espacio y me contaban ellas como, por ejemplo, ¿has besado a alguien? ¿O sabes lo que es tener actividad sexual? Entonces a veces me contaban como, sí, es algo romántico. Y ahí de a poco como, pero ya, ¿qué se trata algo romántico? Y ahí ponte tú, apareció este relato que les comentaba al principio de esta chica que por un favor tuvo sexo oral con un compañero en el colegio. ¿Ya? Sí, está como con ecosistema, vamos a sacar esto. Te escucho bien, doctora, ¿eh? Ya, súper. Entonces, después de hacer todo esto como espacio de conversación,
Me di cuenta que No, el audio tuyo no, se está cortando. Se me hace que con los audífonos te oíamos mejor. ya. A ver ahí. Mejor. Ya. Entonces, editorial yo trato de darle como estos espacios de confidencialidad a las chicas hoy en día. Sí. No sé cómo sacarle el eco, no sé qué debería hacer. Yo no te escucho con eco, doctora, ¿eh? Ujú. De todas formas, estamos próximas a terminar. Entonces, igual, y si quieres, continuamos así. Y No sé si te habrán hecho alguna otra consulta. sí, en relación a que si hay algunas correlaciones entre, por ejemplo, enfermedades de tiroides y sexualidad, ¿no? O sea, y como la salud reproductiva de las mujeres con síndrome de Down. Mira, efectivamente cuando hay un hipotiroidismo no tratado, se puede alterar la frecuencia de la menstruación. Y eso hace que en el fondo pueden haber menstruaciones más frecuentes o menstruaciones más espaciadas. Por ejemplo, que le llegue cada 4 meses Ajá. o que efectivamente sangre cada 10 días. Ok. ¿Ya? Entonces, sí hay correlación. Sí, Pues, totalmente. doctora, pues estamos próximas a terminar esta conversación contigo. De verdad que ha sido una conversación muy interesante en muchos sentidos. Quisiera preguntarte si tienes algo que quisieras compartirnos, especialmente a quienes son mamás de niñas, mujeres con síndrome de Down chiquitas, que van comenzando, un poco que nos hables de tus, no sé, como tu mensaje pues sí, de tantas mujeres que has conocido con síndrome de Down o con discapacidad, ya en la pubertad o ya adultas, un poco, no sé si quieras compartirnos algo para ellas. Yo le diría que vayan tranquilas, que las acompañen en su desarrollo, que hoy día hay un montón de maneras de apoyarlas desde la salud, ¿ya? Y que les den alas, porque en realidad cuando uno cree en las chicas, y obvio los chicos también, el retorno es maravilloso, es mucho más de lo que uno se imagina. Así que crean en sus hijos, no se pongan metas menores a las que se pondrían si no tuviera síndrome de Down. Sí, coincido totalmente contigo, doctora. Yo creo que nos hace falta también esa parte, ¿no? De cuestionarnos qué tanto de lo que queremos para nuestros hijos tiene techo en relación a su condición, ¿no? Está limitado, está cegado, nos está limitado, ¿no? Por nuestras creencias de la condición, por los mitos de la condición que vamos cargando. Pues te agradecemos un montón, doctora. Ha sido muy, muy bueno escucharte. Y bueno, pues vamos a compartir ahorita tus datos para que quien quiera encontrarte en Chile, pues se ponga en contacto contigo. Uh-huh. Y bueno, pues seguramente seguirán surgiendo dudas por la publicación ya permanente de esta conversación. Entonces, pues iremos haciéndotelas llegar para que tú como experta pues nos vayas y nos sigas conduciendo. Ha sido un placer por mi parte escucharte y bueno, guiar esta conversación. Les agradecemos el nombre de Down Sin Mitos, el que nos hayan acompañado y el que hayas aceptado estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
Gracias y lo que Seguimos en necesitan, feliz de apoyarlo.